Perfecto, chicos. Ya somos unos cuantos, somos los que estamos interesados y vamos a dar comienzo a esta genial y grandiosa formación. Hoy nuestro ponente viene con un tema que no se lo pueden perder. Está genial este tema, yo creo que nos va a ayudar a todos bastante. Entonces, vamos a darle la bienvenida a una chica que siempre tiene una energía brutal, siempre tiene una sonrisa que nos transmite esa energía y yo creo que tiene mucho que aportar. Ella es una chica de Argentina, es una chica que tiene bastante conocimiento en estos temas y si no los tiene, pues le investiga porque le gusta mucho aportar valor al mundo y a la sociedad. Así que demos la bienvenida a Ángel. Le voy a activar su micro. Ángel, bienvenida. ¿Nos escuchas? Ángel, silenciaste tu micro. ¿Ya puedes activar tu micro? Ahora sí. Listo. Listo, listo, listo. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha bien? Se te escucha y se te ve hermosa, Ángel. Bienvenida, muchas gracias. Por favor, si nos pueden decir desde dónde nos están escuchando, desde dónde nos ven, lo pueden escribir por el chat. Y si tienen algún invitado, por favor, no se les olvide recordarles cómo activar su audio para que puedan escucharnos. Nos escuchan de Sevilla, de Chile, de Sevilla. España, de Uruguay. Bienvenidos a todos, bienvenidos y disfruten esta grandiosa y genial formación. Así que te dejo y te doy paso a tu gran tema, Ángel. Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes chicos. Bueno, para los que no me conocen, soy de Venezuela, pero me encuentro actualmente en Argentina. El día de hoy les voy a dar una formación que habla sobre la práctica va en conjunto con el silencio. ¿Por qué decidí hacer esta formación sobre la práctica va conjunto al silencio? Bueno, porque yo hace aproximadamente 2 semanas, hola Romina, estoy cuidando a una niña, que no sé si los que pudieron ver el vivo que hice el día martes, si no me equivoco, miércoles o jueves, por Instagram, se llama Oli. Entonces, ella todos los días en la tarde quiere salir a patinar, pero no se sabía amarrar los cordones de los patines. Y yo la enseñé. Entonces yo le decía, Oli, así le explicaba, y ella se enfurecía cada vez que no podía. Entonces yo, Oli, pero cálmate, ten paciencia, o sea, tienes que poco a poco vas aprendiendo, yo te voy explicando y lo vas haciendo. Y ella me decía, no puedo y no puedo hasta el punto de colocarse a llorar. Y yo le decía, oye, pero, o sea, ya va, relájate, respira, vamos a hacerlo otra vez. Y le volví a explicar y le volví a explicar. Entonces, el día viernes, y me llama, me dice, ven acá. Y yo, sí, dime, Oli, lo logré, me hice los cordones. Tú tenías razón, solo hay que tener práctica y paciencia. Entonces, eso me motivó a hacer esta formación. ¿Por qué? Porque o sea, me di cuenta de que es así. Las cosas siempre tienen una práctica y tienen una paciencia. ¿Por qué? Porque la práctica tiene varios significados. Es la acción. Entonces, la acción se desarrolla con la aplicación de los ciertos conocimientos. Por ejemplo, yo, que estuve en una escuela de bartender, para uno poder trabajar como bartender, uno debe tener suficiente práctica a la hora de preparar un cóctel. Porque si llegan muchas personas, en el momento que tú estás en la barra, y tienes que preparar 3 o 4 cócteles de diferente gusto, tienes que moverte, tienes que tener la práctica para poder que los cócteles queden con las medidas suficientes, porque si te pasas una medida de algún licor, el cóctel puede dañarse. Entonces, ese es el ejemplo que yo coloco, por ejemplo. Si no tienes la suficiente práctica, tienes la teoría, pero no tienes la suficiente práctica, ¿qué? Hay que tener la paciencia
para, para poder tener buena la práctica, como quien dice, porque una de las virtudes que consideramos nosotros para soportar la resignación de los infortunios o pesas de trabajo o X, como decía, comentó en una formación Romina, si no me equivoco, de que a veces les hablaban de mala manera, que a mí también me ha pasado, estuve en un trabajo donde me hablaban que yo decía, respira profundo, que esto es temporal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos hablan feo o nos dicen cualquier cosa que no nos guste y estamos respondiendo por todo, entonces estamos cayendo en el mismo dilema o en el mismo problema que la otra persona. Entonces, como decía, por aquí lo tengo, a ver si no se me olvida, como decía el filósofo y científico Aristóteles, la paciencia es aquella que permite al individuo sobrepasar las emociones fuertes, serenas, por desgracia o conflictos. O sea, si nosotros aprendemos a tener la paciencia necesaria, podemos, digamos que, ser un poco más conscientes a veces de las cosas, porque dice que la paciencia está ligada a la personalidad madura de una persona, porque el ser humano tiene facultades en lo que es ser atento, poder escuchar, hablar y ser cuidadoso en las acciones y decisiones. Entonces, por eso quise, como quien dice, juntar estas dos teorías, la práctica y la paciencia, porque es así. La práctica va en conjunto con la paciencia, porque si tú no tienes paciencia para hacer algo, entonces nunca vas a poder culminar la práctica. Y también nos dice que la práctica es como un ejercicio que se realiza de acuerdo a ciertas reglas, porque si tú por lo menos quieres ir al gimnasio, tú quieres ir al gimnasio y necesitas un entrenador, porque no puedes saber la teoría, o puede ser que sepas la teoría porque lo has investigado por internet, porque ahorita digamos que internet es la universidad de la vida, y tú puedes decir, no, yo voy al gimnasio, pero yo misma me voy a colocar mi rutina de ejercicio, pero a veces requiere ¿de qué? De un entrenador para que te ayude a esa práctica y que sea esencial para el momento de mejorarla. Porque tú puedes a veces saber una teoría que viste por internet, pero la persona que ya tiene años entrenando en un gimnasio, trabajando en un gimnasio, pues sabe cómo mejorar esa esencia de la práctica. Entonces también está en qué? En tener paciencia, porque si no tienes paciencia, está acabado. Yo por lo menos, es algo que siempre digo, una de las cosas que he aprendido desde que estoy aquí en Argentina es a tener paciencia, porque es algo que antes no tenía. Por lo menos yo cuando estaba en Venezuela tenía una microempresa de lácteos y yo tenía que ir casi todos los días al banco, que sea hacer depósitos o sacar dinero o hacer algo, y yo no hacía cola, o sea, no me quedaba en el banco a esperar mi turno X porque no tenía la paciencia para estar en el banco esperando para hacer un depósito o sacar dinero, sino que simplemente le pagaba a alguien para que hiciera eso por mí, porque no tenía la paciencia de sentarme en el banco a esperar cuando tenía otras cosas que hacer. Entonces, a veces también cometemos, como quien dice, esos errores, que no hacemos las cosas como debemos, sino que las dejamos a otras personas a hacer como yo hacía. ¿Por qué? Por no tener la paciencia suficiente. Entonces, eso es algo que yo he aprendido bastante, porque, como les digo, desde que estuve aquí en Argentina, he aprendido a tener paciencia. ¿Y qué es lo que dicen? Que cuando uno aprende a tener paciencia es cuando empieza a madurar. Y bueno, digamos que ya he madurado un poco. No totalmente, pero sí. Entonces, es muy importante, porque si alguien te habla mal, que a mí me pasó por lo menos esta semana que pasó en el trabajo, mi jefe me habló feo, yo no dije ni una palabra, ni lo miré, solamente respiré profundo y dije, cálmate, relájate, haz de cuenta que no pasó nada. Claro, uno a veces no tiene que dejar que te traten como les parece a ellos, pero si no es el momento de que tú hables, es bueno tener esa paciencia, porque si tú reaccionas de la misma manera que la persona te está hablando, ¿en qué va a caer? En un conflicto
peor. Entonces, es necesario tener un conocimiento previo a esto, y irlo estudiando poco a poco, porque si tú quieres empezar a manejar bici, un ejemplo, y no sabes manejar, te vas a caer, ¿verdad? Entonces, ¿saben qué? En tener la práctica y en tener la paciencia, porque nosotros, cuando somos niños, empezamos a gatear, después a caminar, nos caemos, nos levantamos y tal. Yo he visto niños que tienen 3 años y no caminan. O sea, porque digamos que no le van inculcando de que es un proceso que va poco a poco y es la práctica. Y tiene Oli, que se me quedó aquí. Ella me decía, ¿por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Y no puedo. Y yo le decía, sí puedes, solo tienes que calmarte, paciencia y practicar. Le decía yo, ven y yo te ayudo. Y yo le iba armando los cordones y le decía, mira cómo yo lo estoy haciendo, y después lo haces tú. Después que yo se lo hacía, ella me decía, no, déjamelo. Yo se lo volvía a desarmar y le decía, bueno, hazlo. Y ella a veces medio lo hacía y yo la ayudaba hasta que lo logró. ¿Por qué? Porque digamos que los papás de ella se la pasan trabajando, se la pasan ocupados, ni pendientes si se aprende a amarrar los cordones o no. El viernes, cuando llega y le dice a la mamá que se había hecho los cordones, que yo le había enseñado y tal, la señora bien me dice, ay, que muchas gracias, que ella ni pendiente si Oli aprendía a amarrarse los cordones o no, que no tenía tiempo para eso. Entonces, es algo que a veces hay que, por lo menos en los niños, sacar el tiempo para irle enseñando esas cosas que a veces son tan simples, pero tan necesarias. Y bueno, entre todo, ya saben que el tema más que todo lo saqué. ¿Por qué? Por eso que me pasó esta semana con la pequeña Oli. Y me llamó mucho la atención por eso, porque es así, o sea, uno en la vida para todo necesita práctica y práctica. Porque si tú, por lo menos, quieres, como decía ayer Miguel Ángel, quieres rebajar, quieres comer mejor, o quieres hacer algo, tienes que tener la paciencia e ir por la práctica, porque una cosa no la vas a obtener de la noche a la mañana. Por lo menos yo estaba escuchando un audiolibro de John Maxwell, que en estos días también lo nombré a él, escucho varios audiolibros de él, varios audios, y él dice que él era una persona que tenía mucho agite, como quien dice. Entonces sufrió de un infarto y un doctor le dijo que tenía que dejar de hacer muchas cosas y y empezar a hacer ejercicio. Y él decía, nunca en su vida había hecho un ejercicio. Entonces él dice que cuando él empezó con la dieta y todas las cosas y los ejercicios, él se sube el primer día a la caminadora y estuvo 30 minutos en la caminadora y después se subió a la balanza y estaba igual. No pasó nada, o sea, no bajó ni un gramo. Y él dice que eso lo decepcionó, pero el segundo día, otra vez 30 minutos en la caminadora, el tercer día, el cuarto día, él se vuelve a subir a la balanza y ve que había bajado 500 gramos. Entonces, él dice que hay que tener paciencia, porque cuando uno va a empezar con algo nuevo, aparte de tener la paciencia para ir, como quien dice, no acumulando, sino como reteniendo la información para ir ejecutando todas esas cosas que nosotros queremos, debemos tener la paciencia necesaria para eso. Porque yo, por lo menos, que he estado en el proceso también de poder bajar de peso, porque ha aumentado bastante, a veces digo, o sea, no puede ser, a veces no como, a veces como muy poco, y yo digo, cónchale, no bajo nada, pero ¿qué? Hay que tener paciencia porque todo es un proceso. Y en ese proceso también va lo de la práctica, porque yo puedo decir, bueno, hoy desayuno tostadas y café. En el almuerzo como un poco de pasta, o sea, normal, y en la cena un batido o algo así. Entonces, eso es como quien dice, ir teniendo la práctica y como quien dice, exacto, la paciencia marca la diferencia, o exacto, como dice, si no me equivoco es Consuelo.
la paciencia, la práctica, todo es tener constancia, ahí dice, ser constante y perseverante, como yo digo, siempre hay que tener persistencia y resistencia, porque si tú no tienes la resistencia de lo que quieres hacer, no vas a llegar a la persistencia, porque es así, se necesita de todo, cualquier cosa que tú vayas a hacer en esta vida, como te dice, necesitas práctica y necesitas paciencia. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir, como dice Consuelo, es así. Entonces, bueno, también leí un poco que decía que un científico chino lograr demostrar unas teorías milenarias en la práctica, porque una persona puede llevar de una parte a otra la práctica, o aquella que piensa o actúa de acuerdo a la realidad y que persigue lo sutil o útil, puede ser alguien que posee una cualidad como un poco capaz de resolver las cosas, porque hay personas que pueden tener la práctica en algo, pero ocurre un incidente en ese momento y no tienen, como quien dice, la astucia de moverse rápido y actuar, y tienen la práctica. Entonces, está en ser constante, como hay otras personas, que dice el científico que son inusuales y en el momento de, perdón, en el momento de tener que resolver alguna situación imprudente o algo, tienen el control para desarrollar esa práctica. Entonces, ya sabemos que la práctica va en conjunto con la paciencia, porque si no tenemos paciencia no tenemos nada. Esto es verídico, esto es algo que he aprendido muchísimo. Una de las cosas que me ha enseñado Argentina es a tener paciencia. Siempre lo voy a decir, porque de verdad que antes no la tenía. Por lo menos antes salía con mi mamá y yo quería que todo fuera así rápido. La llevaba a hacer algo, tenía que ser rápido porque yo tenía muchas cosas que hacer. Y ella me decía, pero cálmate, o sea, no puedo decir la palabra que me decía, pero era como que cálmate, relájate, ¿será que te puedes esperar? Y yo, pero mami, o sea, apúrate, tengo cosas a hacer. Y a veces uno también tiene que, como quien dice, calmarse, relajarse, y cuando alguien necesita de uno, por lo menos como el ejemplo que estoy dando, tener la paciencia de poder esperar a esa persona, de poder hacer algo para otra persona, así tú tengas algo que hacer, porque siempre hay que tener, como quien dice, límites, y no puedes solo pensar en ti, en lo que tienes que hacer, y olvidarte de los demás, como quien dice. Entonces, eso es algo que también aprendo muchísimo. Uno siempre tiene que, a veces, olvidar un poco las necesidades de uno, y ver las necesidades de otras personas y tener paciencia para poder entenderlo. Porque si a veces tú no entiendes algo o no entiendes a alguien, es porque no tienes la suficiente paciencia para poder escuchar bien a esa persona. Porque a veces yo me puedo sentar a hablar con alguien y lo escucho, pero no estoy captando nada de lo que me está diciendo, porque no tengo la paciencia para escucharlo o para retener esa información. Entonces, este es un tema que me llamó mucho la atención respecto a lo que pasó en la semana de trabajo, como les comenté, y eso, digamos que es una formación súper corta la del día de hoy, porque bueno, fue más que todo lo que pude buscar, no la quise alargar tanto, porque como les dije el domingo pasado, me gusta que participen los demás. Creo que todavía nos quedan como 20 minutos de formación, así que me gustaría, los que están en el chat, quien quiera participar o aportar algo que le ha sucedido respecto a una práctica o algún caso que le ha pasado donde no ha tenido paciencia, pueda dar su punto de vista o opinar sobre lo que cree que es necesario para poder tener práctica y paciencia al mismo tiempo. O sea, no sé si alguien quiere hablar, dice por aquí, ¿quién quiere hablar? Ok, a ver, como dice Consuelo, ¿quién quiere hablar? Bueno, dígalo y se le activa el micro. Y bueno, espero y les haya aportado bastante valor todo lo que dije el día de hoy.
No sé si Consuelo tienes algo que decir. Muchas gracias, Ángel. Me encanta eso de la paciencia. Yo antes era como tú, era muy impaciente y llegaba al extremo de desesperarme e irme, pero yo creo que sí tenemos que ser, sobre todo, ahí es donde se ve la calidad de personas que somos, cuando tú eres tolerante y paciente y estás abierto a aprender de cada situación, ahí es donde aplica la paciencia, porque no toda la gente va a aprender o va a movilizarse igual que nosotros. Entonces, siempre es bien importante ser pacientes y tolerantes en donde quiera que nos pongamos, o sea, si sea en la fila de las tortillas, este, debemos tener esa paciencia y esa humildad para saber esperar, porque el que sabe esperar es la persona que logra sus sueños y sus metas, porque si te desesperas, todo lo vas a soltar, ¿no? Sí, es así, por lo menos yo hace meses trabajaba en una casa cuidando una señora y haciendo varias tareas, pero la señora de verdad que era insoportable, muy, 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 y una persona súper negativa y para ella todo era feo, o sea, todo el tiempo estaba hablando mal de la gente, y yo trataba como de cerrar todas sus palabras y no prestarle atención, y un día yo tuve que salir y mi compañera, como quien dice, porque eran dos casas, la casa de la señora y la casa de la hija, y a veces yo tenía que ir a la casa de la hija o la muchacha que estaba en la casa de la hija tenía que ir a la casa de la señora. Y bueno, un día me tocó a mí salir y mandaron a la muchacha de donde la hija a la casa de la señora y me dice, niña, yo no sé cómo tú tienes la paciencia para soportar a esa señora, me decía. O sea, tú eres única, me decía, yo no la soporto, no sé cómo puedo vivir con ella, porque yo vivía con ella de miércoles a domingo. Entonces yo le decía, ¿por qué? Porque yo lo estoy tomando como un aprendizaje. Ella cree que me está haciendo daño a mí como me trata, a veces me trataba muy mal, o como habla, pero yo lo estoy viendo como un aprendizaje, porque uno a veces tiene que ver estas cosas como aprendizaje. Porque digamos que ella, a pesar de que me trataba mal y me hablaba feo y hablaba mal de todo el mundo, porque es una señora bastante, digamos, insoportable, para no decir otra palabra, ella me enseñó a tener paciencia, porque ella decía, no importa, o sea, haz de cuenta que no has escuchado nada, respira profundo, cálmate, que esto es temporal. Siempre digo, tal cosa que uno no esté cómodo, no importa porque es temporal. Y tener paciencia y, como quien dice, aguantar ciertas cosas, claro, también tiene sus límites, porque yo dejé de trabajar allá porque un día no me la aguanté y le dije, ya, o sea, basta, me tienes cansada con tu... Y entonces, bueno, pero sí, me enseñó, fue una de las cosas que me enseñó a tener paciencia, así que hay que tener paciencia para todo, mejor dicho. Ya, ¿qué estás diciendo por aquí? Muchas gracias, Ángel. ¿Alguien quisiera platicarnos alguna experiencia, comentar algo, aclarar alguna duda? Si tienen alguna duda o quieren comentar algo, por favor escríbanlo en el chat y yo les activo su micro, para que esta sala sea un poquito más interactiva y Ángel nos aclare todas las dudas que tengamos al respecto de este tema, ¿vale? Bueno, es así como dice Marielba. O sea, hay que agarrar lo bueno y botar el resto a la basura, exactamente. Porque bueno, todo tiene su tiempo. Exactamente, lo que no te sirve, lo desechas y lo que te sirve, lo aplicas. Exacto. Recordemos que lo bueno duplica y lo malo triplica, así que no hay que quedarnos con lo malo. María Dice Dardanelli, déjame te María, activo tu micro, o Dardanelli, la verdad, me confundo. Pero ahorita te activo tu micro y me corriges. Listo, María Inés Hola, hermosa. buenas tardes, chicos. Dardanelli, italiano. Dardanelli. Dardanelli, ya lo voy a pronunciar bien, María.
Chicos, otra experiencia más de mi vida con el tema de la paciencia. Siempre voy a lo mismo, ¿no? A la experiencia mía de hace 18 años cuando comencé yoga y después aprendí a meditar. Y era la época que yo tenía a mis hijos chicos, y sí, habrá que tener paciencia para criar niños chicos, habrá que tener mucha paciencia. Y la verdad que lo obtuve gracias a las meditaciones. Volvemos de nuevo a las meditaciones, que ya prontamente voy a tocar los temas de las meditaciones, para la alegría de todos ustedes. Y bueno, quería decirles eso, que se puede lograr con una buena meditación, la paciencia después viene sola. Es más, mi pregunta hacia Ángel, porque lo agarré un poquito empezado la charla, no sé si Ángel dijiste algo de cómo, o sea, si tenés algún dato de cómo también obtener la paciencia, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que pude leer en internet es que nos dicen que eso de meditar es muy bueno a la hora de poder adquirir la paciencia, porque tú como que estás en un momento de, ¿cómo es la palabra? Como de relax, algo así. Sí. Y sí, vas soltando todas esas cosas malas o negativas o X que te entran sin que tú las estés pidiendo, y te va ayudando poco a poco a que tengas la paciencia necesaria, y que cuando tú estás en un conflicto o alguien te habla mal o te dice algo que no te gusta, lo que tienes que hacer es agarrar y respirar profundo, soltar y dejar que te vaya eso. Porque si tú te pones a responder y a caer en discusiones, entonces quiere decir que no vas a aprender a tener la paciencia para poder soportar a alguien que en un momento determinado te hable feo. Una técnica muy, muy buena que yo aprendí el año pasado, en un curso que hice de control mental, cuando surge así una situación de discusión o de enfrentamiento, y de repente en ese momento tú no sos partícipe de esa discusión, pero sí nos genera un malestar, ¿no? Digo, hasta ese malestar te puede contagiar también, o sea, esa agresividad que tiene esa otra persona de repente te puede contagiar en cierta forma. La técnica es elevarse mentalmente uno más arriba, en la parte, o sea, la parte geográfica vendría a ser, ¿no? O sea, está la situación en una habitación, supongamos, y uno tiene que elevarse hacia el techo y mirarlo desde arriba, porque cuando vos lo mirás desde arriba, la situación la ves desde otro punto de vista. Entonces está bueno porque te genera el controlar la situación, en ti mismo, ¿no? Sobre todo, y cuando vos controlás en ti mismo la situación, hasta podés controlar la situación de los demás. Es así. Es cierto, porque por lo menos mi hermano, uno de mis hermanos, es alguien que tiene cero paciencia. Cero paciencia. Sí. A veces me escribe y me dice, no aguanto, y no sé qué, y yo, o sea, bebé, cálmate, le digo, tienes que tener paciencia. Y me dice, usted me va a dar una paciencia. Entonces yo le digo, ¿sabes que he aprendido bastante a tener paciencia? Entonces me pongo a hablar con él y tal. Y después me dice, sí, es cierto, voy a tener paciencia, no sé qué. Pero no es fácil, me dice. Y yo, no es fácil, pero tienes que ir mentalizándote, ir preparándote para eso. Porque si uno no se prepara mentalmente, nunca va a poder lograr tener una paciencia. Sí, exacto. Yo siempre me decía, porque a mí el periodo ese, justamente que contaba que los chicos eran chiquitos y yo no tenía paciencia y gritaba y yo qué sé, que era cuando eran chiquitos, ¿no? Y después me di cuenta cuando ellos empezaron la adolescencia, yo lo enfrenté distinto todo el tema de la adolescencia. Digo, tuve una relación mucho mejor en la adolescencia con mis hijos que cuando niños, y eso tiene que haber sido por todo lo que aprendí, ¿no? De controlarme a mí misma, de tener la paciencia y bueno, digo, yo qué sé, terminás realmente eso de contar, cuando por ejemplo pasa una situación y decís, voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 50, hasta 100, eso te ayuda muchísimo. Muchísimo. Y eso, ahora después cuando vean los temas de la meditación, es muy parecido o sea, uno, para la meditación sirve mucho contar.
que es lo mismo que contar ovejitas y todas esas cosas que siempre se dicen, no, ay, no puedes dormir, bueno, contar ovejitas. Tiene un significado eso. Sí. Así que bueno, ya saben que hay que practicar para tener paciencia. Exacto. Por ahí quiere hablar Nati, si no me equivoco, Sí, o Ana. no, se salió. Yo creo que la botó el internet. Anabel, ahorita te activo tu micro. Bueno, un besito para todos. Igual, María Inés, gracias. Listo, Anabel, ya puedes hablar. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me Ah, escuchan? sí. Ajá, ¿cómo están? Tenía días que no participaba. Bueno, aquí hablando un poquito sobre la paciencia, ¿verdad? Tengo una experiencia muy particular porque mi familia en Venezuela es cristiana. Entonces, tengo unas primas que ellas son muy asiduas a la iglesia y el papá un día dice, así en tono de jocosidad, porque pasó un evento y el papá dice, Dios mío, dame paciencia para poder entender a mis hijas, ¿verdad? Entonces una de las hijas le dice, no papá, no pidas paciencia, porque si no Dios te va a seguir enviando situaciones para ponerte a prueba. Tú tienes que pedir es amor, porque el amor es el que todo lo controla, el que todo lo lleva a su nivel de paz, a su nivel de conciencia y todo eso. Yo escuché esto y dije, oye, mi primita con tan corta edad tiene razón. Yo voy a poner en práctica también lo que es el amor. Entonces, ¿qué me ha llevado a ver las cosas de otro punto de vista? Cuando se presentan situaciones que nos buscan para alterarnos un poco, respiro profundo y digo que fluya el amor y me dé la inteligencia para comprender esta situación. Y es algo como un efecto dominó, porque una vez que estamos llenos de paciencia, le damos paso a otros eventos como por ejemplo la tolerancia y la solidaridad. Ángel, que viene de Venezuela, y otras personas saben lo que nos costaba a veces hacer una cola para adquirir un producto, ¿verdad? Sabemos de lo que hablamos. Entonces, ahora en otro país, cuando yo estoy en una cola, que voy a pagar varias cosas, viene una persona con un solo producto y yo espontáneamente le doy el paso, le digo, señora, pase, que usted lleva una sola cuestión y yo tengo más de 10. Y las demás personas a nuestro alrededor se quedan, ¿le vas a ceder tu puesto? Y yo digo, claro, allí damos paso a otro evento, ¿verdad? A la solidaridad. Y quizás las personas que llevan ese solo producto andan más apurados con nosotros. Entonces, ¿qué yo digo que nos da paso a todo eso? Yo digo que es el amor, definitivamente. No es la paciencia, no es el tiempo, no es nada de eso, sino dejar que fluya el amor en cada uno de nosotros para que todo llegue al nivel óptimo, perdón, al nivel óptimo así como de esa paz que necesitamos. ¿Sí? Entonces ese era mi aporte más o menos. Gracias. Sí, Gracias, Anabel. Le voy a activar su micro a Natalia Perón. Ya, gracias. Yo más que un aporte quería hacer una pregunta que me ha pasado muchas veces en que gasto mucho tiempo en personas que como que todo el tiempo me dicen que sí, que están interesadas, que prácticamente ya se van a inscribir y a último momento yo me junto con ella y de repente dejo planes de lado por darle prioridad a esas personas y después a última hora me dicen que no. Entonces, en el fondo yo sé que es un aprendizaje que me va a servir, que es algo bueno igual, pero en ese momento no puedo, como que siento que igual me da rabia, me da este pensamiento de que, puta, perdí este tiempo con esta persona y a lo mejor podría haberlo ocupado en otra persona que sí realmente estaba interesada. Y mi pregunta es, ¿cómo puedo evitar el pensamiento o el sentimiento de rabia y pasar al tiro a pensar en que no importa, que es una experiencia más, que es aprendizaje? bueno, esto es como decía ayer Miguel Ángel,
eliminar la vocecita que tenemos aquí. Porque Agua. también mucho que a veces dejo de hacer algo por prestarle atención a esa persona y esa persona como que a última hora me deja embarcada, como parece. Y uno empieza como que a hacer mente de pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, tal, y tu cabeza empieza a loco porque te dice, viste por esto, yo qué hago, por lo menos ¿qué pasa? Yo me digo a mí misma, o sea, como que le hablo a la de molestarme, ya sé que me lo diga o qué sé yo, y trato de respirar, tener paciencia, porque no me pongo a discutir conmigo misma, porque después de hacer algo, por prestarle atención a una persona que la no tiempo o no le importó que he dejado de hacer otra cosa, por prestarle atención a él o a ella, es obvio que en el momento le da rabia, pero eso es ir practicando y tener la paciencia para, como que dice, poder dejar pasar esas cosas. Porque a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado algo y empiezo a hacer como que la mente, empiezo, no, porque podías hacer esto, podías hacer aquello, no hacer esto, no lo hiciste, y entonces me dio Ángel, Ángel, discúlpame que te interrumpa, bonita. Se escucha un poquito entrecortada tu voz. Creo que hay un robot dentro de ti. Sí, ahora me escuchan bien, a veces son los audífonos. Ya se escucha bien. Gracias. Bueno, me quería transformar en robot. Bueno, como te estaba diciendo, a mí también me ha pasado, a todos nos pasa. Y no sé si te pasa que por lo menos tú empiezas a pensar en lo que pudiste haber hecho y no hiciste, ¿por qué? Por dejarle el tiempo a esa persona. Y tienes que decirte a ti misma, como te dices, o sea, ya basta, déjame molestarme, ya sé que tenía que hacer eso y no pasó, bueno, no importa, buscas otra cosa a hacer y ya, pero no tienes que, como quien dice, llenarte de rabia por eso. Y eso es parte del proceso, es aprendizaje, es tener paciencia, y cuando esa persona venga a quererte otra vez, como quien dice, no, ahora sí puedo, pues ahora tienes que tener prioridad para las otras cosas y decirle a esa persona, bueno, yo te esperé o te esperé a ti y tú no pudiste en ese momento, bueno, ahora sí tienes que esperarme a mí, porque no es cuando la persona quiera o le dé la gana, porque a veces uno tiene que amoldarse a la persona, pero cuando uno se amolda a la persona y la persona no se amolda a uno, entonces tampoco funciona. Tiene que haber un tú y tú. No sé si me escuchan. Sí, Así que, paciencia. ya. Gracias. De nada. No sé si alguien más quiere decir algo, quiere aportar algo. Se quedaron todos mudos. Es que se quedaron impactados con el robot que traes dentro, pero si alguien tiene alguna pregunta o alguna paciencia, está leyendo el chat, algún comentario que hacer a Ángel y este tema, tenemos todavía entre 5 y 8 minutos para que aclaremos esas dudas o nos aporten algo con su experiencia. Si es así, díganmelo por favor y les activo su chat. Su micro, perdón. Bueno, como que nadie va a decir nada. Nadie. Quedó súper claro todo, dice Jorge. Bueno, muy importante eso, entonces, que haya quedado todo súper claro. La verdad que me gusta, entendimos muy bien eso, que entendieron al máximo, que haya podido aportar un poco de valor el día de hoy. Me gusta y ya me lo creé como un hábito estar en estas formaciones que me han ayudado muchísimo y cada uno de todos ustedes también han aportado mucho valor a mi vida. Así que bueno, creo que esto es todo por el día de hoy.
Si nadie más tiene nada que decir. No, Ángel, muchísimas gracias por este tema, por tu tiempo. Es importante que valoremos el tiempo de cada ponente y de cada persona que entra en estas formaciones. Gracias a todos, de verdad, gracias por su tiempo, gracias por querer ser parte de este movimiento y de hacer el cambio en la sociedad. Gracias a todos y les quiero recordar que mañana también tenemos una formación brutal con un tema genial. Nuestro ponente ya lo conocen, es Marco. Él es un chico que está preparándose cada día, está creciendo muchísimo, perdón. Y así que empecemos a promover las formaciones a partir de ya, porque él es un chico que también nos aporta bastantísimo valor, está en desarrollo y está en crecimiento, y a mí me encanta ser parte de todo esto y me encanta poder ver el cambio que están teniendo todos ustedes y todas las personas que nos ponemos detrás de esta cámara para poder aportar un poquito a la sociedad. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y que tengan un excelente y bendecido día o noche, dependiendo de su país. Aquí todavía es de día. Muchísimas gracias a todos. ¿Ya no tienes nada que decir, Ángel? Sino ya para cerrar la sala. Nada, o sea, gracias a todos los que pudieron sacar el tiempo para estar hoy en esta formación, haber escuchado todo lo que tenía que aportar para ustedes. Gracias a Anabel, a Natalie, a no recuerdo, Marielba. Marielba, Josh, Motivación Ya 2, porque yo ahorita soy Motivación Ya 1, a Bruno, a María Inés, a todos los que están, a Romina, Jorge, todos, Joyce, no me quiero perder a nadie, pero muchísimas gracias a todos, gracias de verdad, es un honor ser parte de todo esto, así que nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.